buenos días a todos. Hoy es domingo día 5 de marzo, y es el domingo segundo del tiempo de Cuaresma. En este ciclo A, el segundo domingo, es la escena de la transfiguración del Señor. Es domingo, día por tanto de la Eucaristía, de celebrar la Eucaristía con el Señor, con los hermanos, con la comunidad, de hacer el esfuerzo por acudir a la Iglesia, participar, escuchar la palabra, comprometernos, vivir realmente el domingo todo él enteramente como día dedicado al Señor, con un buen rato de oración, con la participación en la Eucaristía y también con la vida de familia o con la visita a los familiares enfermos o los que tienen más dificultades para salir, para venir. No dejemos de practicar en este tiempo especialmente pues la caridad cristiana con los hermanos y especialmente con los que tenemos más cerca, ¿no? Será una piedra de toque de autenticidad de nuestro camino cuaresmal, si realmente nos amamos, incluso a los enemigos, como nos ha dicho la palabra de Dios esta pasada semana, y amando y perdonando siempre y descubriendo en el rostro de los hermanos la presencia del Señor. Conmigo, a mí, me lo hicisteis. El texto del Evangelio de hoy es Mateo 17, 1 al 9. La escena evangélica de la transfiguración confirma la vocación de Jesús, el Hijo amado de Dios, e invita a los discípulos, o sea, a ti, a mí, a todos, a que lo escuchen, a que lo escuchemos y le sigamos en el camino hacia la Pascua. También los primeros discípulos vivieron su propia Cuaresma y su subida desde Galilea o desde Jericó a Jerusalén, ¿no? También a ellos se les pidió acompañar al Señor en su camino hacia la Pascua, atravesando el túnel oscuro de la pasión y de la muerte, que no entendían, que no lo veían, ¿no? Seguramente que a nosotros nos pasa lo mismo, o nos pasaría lo mismo si viviéramos en aquella época, ¿no? Es en ese contexto en el que hemos de leer y comprender el relato de luz de la transfiguración de Jesús, que la liturgia nos propone siempre para el segundo domingo de Cuaresma. Mateo, como los demás sinópticos, sitúa el relato de la transfiguración inmediatamente después del primer anuncio de la pasión y sus consecuencias. ¿Cómo entender? Ellos no podían entender que el Mesías, que iba a ser un Mesías guerrero, triunfador, pues resulta que iba a terminar nada menos que muriendo en la cruz, como mueren los peores malhechores, ¿no? La escena de la transfiguración presenta los rasgos típicos de una teofanía, que significa manifestación de Dios, un género literario muy abundante en la Biblia. Es una experiencia de visión, de contemplación, y así ofrece una pista decisiva para entender lo que ha pasado. Significa que lo sucedido no se sitúa al mismo nivel de las vivencias cotidianas o ordinarias, sino que Dios ha revelado algo esencial sobre la identidad de Jesús y que no podía percibirse en el contacto ordinario con Él. Por eso, para entender la transfiguración, también nosotros debemos meternos en esa clave, la clave de la oración, la clave de la contemplación. La transfiguración de Jesús supone una contemplación anticipada de la victoria de la resurrección. Es como si el Señor se llevara aparte a Pedro, Santiago y Juan, sus 3 apóstoles preferidos, y les dijera: bueno, os he anunciado la pasión y la muerte en la cruz. Ahora os voy a mostrar también cómo sería después de pasar por la cruz y vivir en la resurrección. De hecho, los rasgos con los que se le describe a Jesús aparecen en otros lugares del Evangelio
relacionados con la experiencia pascual. Además, es Jesús mismo quien prohíbe a los discípulos hablar del asunto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos, pues sólo entonces podrá entenderse su sentido. Otros elementos visuales contribuyen a dar empaque a la escena, como por ejemplo la aparición también de Moisés y Elías. Moisés, que representa al Antiguo Testamento, a la ley, y Elías, los profetas. Su presencia viene a corroborar que Jesús es el Mesías de Israel. En él se cumple todo lo que los libros de la ley y los libros de los profetas decían acerca del Mesías de Israel. Ambos personajes habían sido relacionados con su llegada en la tradición judía. El centro del relato está ocupado por la audición, o sea, por oír la voz del Padre, la voz que se hace sentir desde la nube, un signo inequívoco de la presencia de Dios según la Biblia. Es ella la que interpreta definitivamente el sentido de la visión. La primera parte de su declaración coincide exactamente con lo que ya había proclamado en el bautismo. Este es mi hijo, este es mi hijo. Y ratificado en las tentaciones. Pero añade un elemento nuevo: escuchadlo. Esta declaración supone un espaldarazo definitivo a la persona y a la obra de Cristo, ¿no? El ungido de Dios. Debe ser escuchado porque su palabra y con su vida ha llevado a plenitud todo lo que estaba anunciado en la ley y en los profetas, Moisés y Elías. Mateo ha querido situar este relato en una sección del Evangelio en la que Jesús se concentra en instruir a sus discípulos. Todo empieza con el anuncio de la pasión, que supone un duro golpe para ellos, porque implica la frustración de sus expectativas mesiánicas y no entenderlo. La transfiguración intenta animar la fe y el seguimiento de los discípulos que han entrado en crisis, mostrándoles por un momento el final del camino, la resurrección. Pretende prepararles para asumir lo que les queda por recorrer, la pasión y la muerte. Por eso lo decisivo para ellos comenzará al bajar del monte y encontrarse de nuevo con Jesús. Es en la vida cotidiana y en el seguimiento del Mesías sufriente donde deberán reconocerlo y escucharlo como Hijo de Dios, aunque vean desfigurado a quien han contemplado transfigurado. Es la única ruta posible para alcanzar la gloria de la resurrección que ellos han entrevisto ya en la cima de aquel monte. La Cuaresma de los primeros discípulos nos marca la pauta, como ellos, caminamos hacia la Pascua. Estamos llamados a vivir transfigurados, pero seguimos a Jesús solo, que se entregó hasta la donación total de sí mismo. En ese camino, a veces sombrío y opaco, también hay momentos de luz, momentos de transfiguración, donde vemos clara la meta y recuperamos fuerzas para seguir adelante. Qué bien estamos aquí, dice Pedro, ¿no? Los momentos de intimidad con el Señor, uno está fetén, a las mil maravillas, pero no pueden convertirse en una excusa para huir de la realidad y del trabajo y del compromiso, sino que son ocasión para fortalecer nuestro seguimiento y adherirnos a Cristo también en las horas bajas, en las horas difíciles, en las horas de prueba, ¿no? En fin, los discípulos de Jesús llevan tiempo tomando parte con él en los trabajos del Evangelio, pero lo más difícil está aún por llegar. En el camino hacia Jerusalén, Jesús vive una experiencia particular que le confirma en su misión y le anima a seguir adelante. A pesar del conflicto permanente con fariseos y saduceos, a pesar también de la incredulidad
de algunos ante los signos que realiza, el Padre reconoce en él los rasgos de su Hijo amado, aquel que ha sido enviado para llevar a plenitud la obra creadora. De esta profunda experiencia, los amigos que acompañan a Jesús captan solamente las ondas más superficiales. Qué bien se está aquí. Y por eso quisieran quedarse anclados en un espacio que solo es lugar de paso. En la vida necesitamos pasar muchas veces por el monte de la transfiguración, allí donde el Señor nos muestra su belleza y repara nuestras fuerzas maltrechas. La misión sigue esperando abajo, al pie de la montaña, porque las multitudes continúan sedientas del agua fresca del Evangelio. El mismo Jesús, que nos invita a la intimidad con Él, nos llama sin cesar a levantarnos y a salir de nuestra tierra, a ir al compromiso, a lo cotidiano, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos ofrece el Evangelio de este día de hoy, ¿no? También en este día es habitual que se haga conmemoración de San Adrián o Santo Adriano, fue víctima de la última y más terrible de las persecuciones, la persecución del emperador Diocleciano. Nació en Constantinopla y muere en el siglo III, también en esa zona, ¿no? Se cree que fue hijo del César Marco Aurelio Probo y que se alistó en el ejército. Él, en lugar de rechazar a Cristo, pues se adhiere a él e incluso pues sufre el martirio al lado de su esposa, Santa Natalia, que lo acompañó en la hora de la prueba, dándole ánimo y consuelo. Felicidades a todos los que llevan el nombre de Adrián, Adriana, Adriano. Bueno, pues que sea realmente un feliz domingo para todos. Os bendigo, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz camino de Cuaresma. Os quiero.